Señoras y señores, un encontronazo en la cumbre. José Ramón Cosío Villegas, ministro en retiro, de esos que se van con 10 millones de pesos de retiro, tienen gastos de separación individualizada, tienen seguro de gastos médicos mayores, tienen 4,000 millones de pesos para medicamentos especiales, tienen las camionetas que se pueden llevar después de 2 años de uso, tipo Suburban, blindadas, tienen el chef internacional, comida a la carta, todo lo que conocemos de la Suprema Corte fue y es parte del debate que se lleva en la Cámara de Diputados. Los conversatorios, por cierto, no quieren ir los ministros y las ministras, solitos se ponen en la mira, pero ese es un tema que voy a abordar luego. Se dio un encontronazo entre José Ramón Cosío, chayoterísimo, derechista, fue medidito, pero Jaime Cárdenas lo arregló, pero en corto, y le dijo: no pueden olvidar los ministros y las ministras que todo poder dimana del pueblo y que debe ser considerado el pueblo el que elija ministras y ministros, a magistradas y magistrados. Debe ser una constante. ¿Por qué no lo entienden? No, lo entienden perfectamente. Es un juego de intereses muy burdo en el que se ha metido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aplaudo los conversatorios que tiene la Cámara de Diputados porque nos da la oportunidad de conocer esos puntos de vista, incluso de Diego Valadez, el que fue procurador general de la República en tiempos del Salinato. Los he visto, los he escuchado, he puesto atención y los catedráticos no dejan lugar a dudas. Jaime Cárdenas, ex consejero del INE, o sea, sabe de lo que habla, sabe de qué se trata, son juristas, son especialistas. Desde luego las visiones son diferentes, chocan. Una de ellas, la de José Ramón Cosío, que siempre está, o muy seguido está, yo tiene mucho que no veo a Carmen Aristegui, por salud profesional, por supuesto, pero siempre es un analista especializado, dice. Y luego le llaman, ¿no? El jurista dijo esto. Dinos que el jurista se lleva el 90% del sueldo para vivir el resto de su vida. Una vez que ya fue ministro, duran 15 años en el cargo. Es que hay muchas cosas que decir de estos personajes. Entonces, esa situación en la que, en la dinámica que se encuentra la Cámara de Diputados, ahí tiene usted a José Ramón Cosío. José Ramón Cosío Villegas, uno de los estelares de la derecha que defiende a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de todas las instancias internacionales. Pues qué rollos son estos. Bueno, la postura hasta mesurada y algo temerosa contra la postura bien franca de Jaime Cárdenas, y ambos conocen el tema, son especialistas. Es un choque en la cumbre y muy buen tema que abordan en la Cámara de Diputados, porque se trata de socializar, es decir, de conocer las posturas de quienes son especialistas en materia jurisdiccional, en materia jurídica, en materia legal, y que exponen puntos de vista diametralmente opuestos, pero que tienen razón de acuerdo a lo que cada uno tiene como punto de referencia. José Ramón Cosío dice esto: los derechos humanos, precisamente la condición de la independencia judicial. Y uno de los elementos centrales de la independencia judicial es el sistema de designación de los jueces y magistrados. Dice aquí que la independencia judicial se refiere, entre otras cosas, a un adecuado proceso de nombramiento. No lo digo de una forma enfática, porque insisto, esto es un conversatorio y estamos explorando posibilidades, no estamos diciendo ni que sí, ni que no, ni que siempre, ni que nunca, es mucho más complejo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, creo que aquí hay un punto muy fino a considerar, que es el siguiente: puede llegarse a considerar por la Suprema Corte de Justicia, o después por el sistema interamericano, que la modificación en el sistema de designación de los ministros por medio de una consulta popular, o mejor, por medio de una elección, ya ni siquiera de una consulta, puede afectar o no esta condición de independencia judicial porque no se llevó a cabo un adecuado proceso de nombramiento. Creo que también este es un punto fino sobre el cual hay que poner énfasis, porque hay que poner atención,
para efectos de que no se vaya a considerar que desde luego no se afectó un derecho humano, porque esto no es un derecho humano, pero sí se afectó una condición que afecta la independencia judicial en este sentido. Entonces, yo solo me he limitado por la forma en la que entendí la muy amable invitación, y de verdad que lo valoro mucho, así como decía Pilar y lo ha dicho Mónica y otros, que ha sido es agradable venir a conversar estas cosas aquí, tener la posibilidad de un conversatorio, de intercambiar ideas, que creo que esto sí es muy valioso. Entonces, creo que sí hay dos elementos importantes que pueden dislocar el proceso de consulta popular cuando se presenten respecto a la forma de designación de los ministros. Resumiendo, el primero, porque sí me parece que de acuerdo con los precedentes de la Corte, no de ahora ni haciendo trajes a la medida para este caso, sino de los precedentes históricos, sí hay altas posibilidades de que la elección popular de los ministros bajo el mecanismo partidista o no partidista sea considerada materia electoral. Y segundo, existe la duda, esa sí la pongo como duda porque es un tema a explorar con más detalle, que si se puede considerar una afectación a la independencia judicial, un mecanismo puramente electoral o primordialmente electoral de los ministros. Insisto, no en este segundo tema quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Estamos ante la Cámara de Diputados y un grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. No se puede venir aquí a decir la primera cosa que uno se le ocurra, sino hay que ser muy serios en esto. Sí existe la posibilidad de que bajo los parámetros del propio sistema interamericano que la Suprema Corte de Justicia tiene que incorporar y utilizar, se podría considerar que esto pudiera tener un potencial distorsionante, invalidatorio, como quieran ustedes la expresión, de las garantías jurisdiccionales de los derechos humanos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahí lo tiene, le digo chayoterísimo, José Ramón Cosío. Es que van a violentar la independencia de los poderes, es que el derecho humano, oiga, ministro en retiro, ¿y los derechos humanos nuestros qué? Los del pueblo de México. Se ve de qué patita cojea, ¿no? Está muy claro. Le digo que Jaime Cárdenas, excelente también en sus comentarios, aquí lo tiene usted en pantalla, cheque la postura tan diferente. El derecho es creado por las Cortes Supremas, por el Poder Judicial. Esto es una realidad, ¿no? Me da tristeza decirlo, pero es una realidad. Porque lo que hace el legislador, como estamos viendo en México, es revisado por el Poder Judicial, y el Poder Judicial, sobre todo su máxima instancia, define el alcance de los derechos humanos, define el alcance de los principios democráticos. El Poder Judicial dice hasta dónde llega el derecho. Entonces, como ustedes ven, se trata de un poder inmenso el que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte. Uno de los elementos del principio de división de poderes es que exista paridad entre los poderes, pero yo me pregunto si hoy en día existe paridad entre los poderes. ¿Puede considerarse el poder legislativo en paridad con el poder judicial? Pues a la luz de lo que está ocurriendo yo no encuentro ninguna horizontalidad ni ninguna paridad, porque el Poder Judicial revisa y anula muchos de los actos del Poder Legislativo. Muchas leyes son expulsadas del sistema jurídico. Aquí estamos hablando, se nos convocó para que habláramos del método de elección de los ministros. Desde luego hay muchas cuestiones relacionadas con el Poder Judicial que tendrían que cambiarse. Yo coincido con todo lo que se ha dicho aquí, coincido con mi amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell, en que debiéramos plantear en México un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Considero que el Consejo de la Judicatura debiera tener independencia del Poder Judicial y que el presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta no sea la presidenta o presidente de la Corte.
Creo que los mandatos de nombramiento de los presidentes de la Corte o del Consejo de la Judicatura debieran ser menores, como propuso el doctor Valadez, de 1 año. En fin, yo en todas esas cuestiones creo que tengo coincidencia con lo que dijeron mis colegas, pero no quiero hablar de otra cosa, no quiero incurrir en la falacia del arenque rojo, ¿no? O de la pista falsa. Quiero hablar del método de elección de los ministros de la Corte por voto popular. ¿Y cuál es el método que se ha propuesto? Pues es un método que consiste en 2 fases. En una primera fase se apuntalaría o se premiaría el mérito, es decir, todos los interesadas en ser ministras de la Corte, ministros de la Corte, serían convocados socialmente para que participaran en un magno concurso, claro, reuniendo los requisitos legales, constitucionales de idoneidad. Todas las personas que reunieran esos requisitos participarían en el concurso. Ese concurso pues sería tal vez podría ser organizado por las principales universidades públicas del país, o se podría escoger el método, por ejemplo, que ustedes tienen aquí en la Cámara de Diputados, previsto en el artículo 41, para elegir o nombrar a los consejeros electorales, es decir, un comité de evaluación, un comité técnico de evaluación, que preparara los exámenes, los realizara, conociera de las entrevistas con los interesados o con los finalistas y escogiera a 5 personas por cada vacante de la Corte. Esas 5 vacantes irían a la elección. La elección, para que fuera concurrida, tendría que celebrarse durante el día o en la jornada de las elecciones federales para diputados o para presidente de la República. Estas personas que irían a la elección, 5 finalistas por cada vacante, pues no deben hacer campaña, no deberían estar promovidos por partidos políticos, no deberían recibir financiamiento público ni privado. Entonces, ¿cómo los conocería la sociedad a los 5 finalistas por vacante? Pues cada uno de ellos tendría tiempos del Estado en radio y televisión para dar a conocer su currículum, para dar a conocer su ideología jurídica, qué piensan, por ejemplo, de temas en relación con el aborto, con la eutanasia, cuál es el modelo constitucional de nuestro país. Bueno, ahí tiene usted punto de vista totalmente diferente. Sí, no sacado de contexto, está en la misma dinámica de los conversatorios. José Ramón Cosío, por supuesto, dice que no se puede. Jaime Cárdenas incluso propone el método de selección durante una elección federal de las concurridas, que el pueblo decida, que el pueblo elija, y así puede ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados y magistradas, y así podría elegirse también al Consejo de la Judicatura Federal, o bien crear un tribunal nacional que revise las cuentas a los ministros que hoy en día pues viven como jeques, creo que mejor que los jeques árabes, porque estos ya nada más se jubilan y ya andan ahí en los medios, y acá agarramos un varo más, acá están mis amigos de la derecha. Extraordinario el catedrático Jaime Cárdenas. Debe haber más horizontalidad, es decir, mayor presencia del Poder Legislativo de acuerdo a las atribuciones que tiene la propia separación de poderes. No solo es el Ejecutivo, todavía estamos bajo un régimen presidencialista, y esto está cambiando, pues no con la celeridad que quisiéramos, pero hay personajes como Cosío que se oponen, porque sabemos a los intereses que obedecen. Y cuando escucha usted hablar a Jaime Cárdenas, un catedrático muy reconocido en este país, pues se da cuenta que hay elementos de juicio, elementos legales, para poder sacar adelante al país de todo esto que pues en lo que se ha convertido la Suprema Corte o el Poder Judicial, en una maraña de complicidades y de sesgos políticos que no nos llevan a buen puerto. Interesantes conversatorios, y desde luego esto es el preludio de lo que viene a una reforma de fondo, a un poder
muy echado a perder. ¿O cree que están bien? Yo digo que no. Ahí se la dejo.